Buenos días. Continuando en el entrenamiento sobre distintos tipos de flujos, vamos a ver una aplicación práctica de las transformaciones de flujos y los saltos hidráulicos, como fuera presentada hace unos años por una eminencia en el análisis de flujos gravitativos de sedimentos y turbiditas, como es el profesor Emiliano Muti. Muti elaboró un tracto de facies para el entendimiento de las turbiditas, que en realidad ayudó muchísimo a la sedimentología para entender la reología de los flujos a partir de los depósitos. Muti establece que las turbiditas en realidad pueden corresponder a cualquier tipo de depósito independiente o cualquier tipo de flujo independientemente de su condición hidrodinámica, lo cual es correcto con la definición original de corriente de turbidez como una corriente turbia y no una corriente turbulenta. Vamos a ver ahora, pasando a la hoja, cómo es el esquema de pensamiento, el esquema de razonamiento lógico que aplica Muti respecto de la evolución de los flujos y sus facies. Muti considera de que las turbiditas, vamos a referirnos sobre todo al libro de Emiliano Muti de 1992, yo se los recomiendo, es excelente. Las fotos que aparecen en este libro fueron producidas por el mismo grupo que analizaba o hacía las fotos para el Museo del Louvre. Así que imagínense la calidad de las fotos que tiene este libro de Muti. Las fotos de turbiditas son espectaculares. Y los ejemplos que Muti propone en ese trabajo. Muti lo que básicamente analiza en este trabajo es que, bueno, si nosotros partimos a partir de una turbidita generada por el colapso de un talud continental, como es el caso de la turbidita de Migliorini, este flujo va a originar primeramente un flujo gravitativo de sedimentos que, a consecuencia de su aceleración en el talud, va a pasar finalmente a una corriente de turbidez de baja densidad. A lo largo de la evolución entre lo que es el material original, producto de esta desestabilización del talud, y sus transformaciones, son los tipos de facies que nosotros después vamos a encontrar en el registro fósil. Vamos a ver de que la capacidad que tiene esta corriente de turbidez de diferenciarse en diferentes facies sedimentarias es lo que Muti denomina como la eficiencia del flujo. Los flujos poco eficientes directamente van a quedar finalmente acumulados como un debris flow cohesivo muy inmaduro. Los flujos altamente eficientes van a transformarse a lo largo de su evolución hacia el interior de la cuenca, dándonos una gran variedad de facies. Vamos ahora un poco a analizar cómo es el track de Muti respecto a sus flujos y sus facies. Muti considera de que todas las turbiditas se originan a partir de un flujo que él llama el parent flow o el flujo madre. Este flujo madre, que básicamente va a ser un cohesive debris flow, un flujo gravitativo cohesivo,
que es un flujo que tiene los materiales suspendidos a raíz de la cohesión de la matriz. Básicamente es un plástico. El material original a partir de la diferenciación de lo que es estos materiales del talud, que son transportados de manera primaria pendiente abajo a raíz del colapso del talud. Este cohesive debris flow, decíamos, es el flujo original. Pueden ocurrir dos situaciones: que este flujo original no se transforme, no siga evolucionando, sino que quede acumulado como un depósito de un debris flow cohesivo, por lo que se llama un congelamiento cohesivo, y tengamos el depósito que Muti denomina como las facies 1 o F1. Si se da el F1, quiere decir que el flujo no sigue transformándose. Sin embargo, tenemos otras situaciones. Este flujo, que originalmente es un debris flow, puede ocurrir de que incorpore agua. Acá yo voy a poner más H2O. Incorpora agua. Al incorporar agua, vamos a tener nosotros un cambio reológico, porque vamos a pasar de esto, que es un plástico, a un flujo fluido. Entonces, al incorporar agua, ¿qué es lo que va a pasar? El flujo va a adquirir fluidez y básicamente lo que van a resultar, si esto sucede, se incorpora agua, se van a producir primero la acumulación de los grandes bloques, que son los bloques que ya este flujo no va a poder sustentar, porque son los bloques sustentados por la cohesión del flujo. Es lo que Muti llama conglomerate residual facies, o facies conglomerádicas residuales, producto de la primera, no voy a decir transformación del flujo, la primer cambio reológico entre lo que sería, en este caso, un plástico y un fluido a partir de este punto. Bueno, una vez que este debris flow cohesivo adquirió fluidez, lo que tenemos es un flujo laminar inercial con clastos que es lo que Muti denomina como un flujo hiperconcentrado. El flujo hiperconcentrado todavía tiene una cierta matriz. Como decíamos en otro video, se sostiene por un flujo laminar con una incipiente turbulencia, escape de agua, también por la incorporación de flujo, algo de cohesión de la matriz. Es una transición entre fluido y un plástico. Si el flujo hiperconcentrado no se transforma, lo que va a ocurrir se va a depositar como lo que Muti denomina una F2. La F2 o facies 2 es el depósito del flujo hiperconcentrado. Le voy a poner un poquito de verde acá para diferenciarlo más. Como les decía, en el libro de Muti tienen excelentes ejemplos de lo que es tanto la F1, F2 como las siguientes fases que vamos a ver a continuación. Si este flujo hiperconcentrado adquiere todavía mayor fluidez incorporando agua, ¿qué va a pasar? Va a pasar de un flujo laminar a un flujo turbulento, porque en este caso va a perder. ¿Por qué es posible eso? Porque pierde viscosidad. Entonces decimos, otra vez el flujo incorpora agua.
Lo que se da acá en este punto, ¿qué es? Decimos, si pasamos de un flujo laminar a un flujo turbulento, tenemos lo que es una flow transformation, transformación de flujo, entre un flujo de laminar supercrítico a un flujo turbulento supercrítico. En el medio de esta transformación tenemos otra vez una pérdida de capacidad de flujo, o por lo menos cambian los métodos de sustentación, porque en este caso decíamos teníamos un flujo laminar supercrítico, acá tenemos un flujo turbulento supercrítico, y como resultado el exceso de carga o las gravas que transportaba este flujo hiperconcentrado son segregadas del flujo y nos van a dar un conglomerado clasto-sostén, que es lo que Muti denomina como su F3. Acá tenemos, decíamos, flow transformation o transformación de flujo. Esto, decíamos, es un rheologic transformation o transformación rheológica entre un plástico de este lado y a partir de acá para adelante fluido. Bueno, ya tenemos nuestro flujo hiperconcentrado que se transforma en lo que Muti denomina como High Density Turbidite Current, o una corriente de turbidez de alta densidad. Esta corriente de turbidez de alta densidad, decíamos, es un flujo turbulento supercrítico y a medida de que evoluciona nos va a dar unas facies con carpetas de tracción. Estas son traction carpets, con la típica gradación inversa, depósitos gruesos, depositados a la base de un flujo turbulento de gran escala. No sé si ustedes se acuerdan el esquema de la formación de las carpetas de tracción. Esto es a partir de un trabajo de Lowe, donde por debajo de un flujo turbulento se segrega una zona donde por colisión intergranular se van formando estas carpetas de tracción. El efecto de la gradación inversa es por la colisión intergranular. Es lo mismo que cuando nosotros agarramos el mate y agitamos y los palos, o sea, el material de mayor tamaño, por presión dispersiva se ubica hacia arriba. Bueno, las carpetas de tracción en realidad son eso, ¿no? De acuerdo a Lowe. Estos son traction carpets. Bueno, las carpetas de tracción, decíamos, son típicos de lo que Muti aquí denomina como facies F4. A continuación, dentro de estas turbiditas de alta densidad, tenemos unas facies de arena masiva gruesa con dish, con estructuras de escape de agua o fluidización, que forma parte de lo que es la F5. O sea, tenemos nuestra F4 con carpetas de tracción, nuestra F5 con estructuras de fluidización. Decíamos, todo este entorno es fluido. Para recordar un poquitito, decíamos, esta High Density Turbidite Current son flujos supercríticos, o por ejemplo, flujos inerciales. Vamos a ponerle acá, inercia turbulento.
Y estos flujos inerciales, también llamados flujos granulares, ustedes van a ver que en algunos trabajos Muti llama estos granular flows. Estos flujos granulares, a su vez, cuando pierden velocidad, lo que va a suceder es, primero, tenemos la segregación de los materiales más gruesos, que nos van a dar un depósito residual, y este depósito residual puede ser retrabajado por la nube de turbulencia de menor densidad que viene por debajo, por detrás. Esto es lo que Muti son fases que pueden llegar a tener crossbedding o no, o a veces en formas de duna, lo que Muti denomina como F6. En este punto, donde pasamos de un flujo inercial hasta acá a un flujo gravitacional, Freud mayor que 1, Freud menor que 1, esto que tenemos acá es un salto hidráulico, hydraulic jump. Para Muti esto ocurre principalmente en las zonas de quiebre dependiente o quiebre de talud. Le voy a poner acá, hydraulic jump. A partir de acá, de este salto hidráulico, lo que sigue hacia abajo son flujos subcríticos. Por encima supercríticos, por debajo subcríticos. Y vamos a tener, bueno, para ejemplificar un poco lo que pasa acá, Muti lo que dice de que el flujo granular o el flujo, la corriente de alta densidad, lo que tiene es una cabeza, siendo un flujo inercial. Esta cabeza, vienen aquí los materiales más gruesos. Acá se está depositando o se depositaría nuestro F4, F5. Hacia atrás un poco más diluido. Y este flujo inercial o granular flow, como yo lo voy a llamar acá, este granular flow viene por detrás sucedido por el flujo turbulento de baja densidad, como Muti lo llama Low Density Turbidite Current. Esta es la corriente o la turbidita de baja densidad que viene por detrás. Es como si uno va con un vehículo a alta velocidad y por detrás tiene una nube de polvo que lo sigue. Cuando se produce un quiebre dependiente y el salto hidráulico hace de que estos materiales gruesos se depositen, la nube de turbulencia que viene por detrás pasa por encima de estos depósitos más gruesos y los puede llegar a reelaborar y a retrabajar dándonos estas F6. Entonces nuestra F6 acá, en realidad este retrabajo que se da en estas dunas es producto de el pasaje de la nube de turbulencia que viene rezagada por detrás del flujo inercial y pasa y se adelanta sobre nuestras fases F6. O sea, todas las fases o los depósitos que vamos a tener de aquí para adelante son depósitos relacionados a esta nube de turbulencia que se forma detrás del flujo granular. Las fases que tenemos acá primero van a ser o se van a generar unas arenas más finas con unas carpetas de tracción. Son como las F4 pero bastante más finas en tamaño, que Muti denomina como F7. Ya decíamos flujo turbulento subcrítico. Poner un poquitito de este color también. Y finalmente se va a dar lo que Muti llama F8, F9. El F8 de Muti
es el intervalo A de Bouma. Arenas masivas, yo le voy a poner acá Bouma TA para estas F8. Y finalmente el F9 de Muti, que el F9 de Muti se compone por una parte basal. Yo creo que en realidad estaba cansado ya Muti a esta altura y no los diferenció en dos. Puso las láminas, las arenas laminadas y los ripples por encima. Son dos facies distintas en una. Entonces, el F9 de Muti son arenas laminadas y con ripples. Esto es Bouma TBE, la parte final del Bouma. Bueno, este es el track de facies de Muti en su máximo desarrollo. Como decíamos, tenemos lo que es plástico, hasta acá, plástico. A partir de acá tenemos lo que es fluido, todo esto son flujos fluidos. Tenemos la zona de los flujos inerciales, supercritical. La zona de los flujos gravitacionales. Tenemos la zona de los flujos turbulentos. Tendría que marcarla acá. Voy a ensuciar bastante el dibujo, me parece. Zona de flujos turbulentos y zona de flujos laminares. Por lo tanto, tenemos, decíamos, recordar siempre, las transformaciones de flujo son transformaciones entre flujos laminares y turbulentos. Los saltos hidráulicos son cambios entre flujos supercríticos y flujos subcríticos. Bueno, espero no haber complicado mucho las cosas. Muchas gracias.